soy Gloria Contreras y como siempre me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este programa de salud de Excelsior Televisión. Y bueno, mire, es probable que usted que nos está viendo en algún momento haya sufrido la pérdida de un familiar, de un ser querido, y evidentemente se pasa por un proceso de duelo. ¿Qué sucede durante esta situación? ¿Cómo podemos sobrellevar el duelo y salir avante de una situación complicada como es esta? Pues para platicar sobre todo esto, le doy la bienvenida al psicólogo Rodolfo Cornejo Castillo. Él es psicólogo y tiene la especialidad en neuropsicología. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, gracias por la invitación, muy buenos días. Pues aquí vamos Doctor, a tratar de... platíquenos primero, hay diferentes tipos de duelo, ¿verdad? El duelo no es nada más porque se muera un familiar, se muera un ser querido. El duelo se puede ver cuando se pierde algo que uno tiene un vínculo afectivo. Ajá. Esto puede ser una mascota, puede ser un trabajo carro, también, el trabajo, la salud. Exacto. No nada más es la pérdida de una persona, lo enfocamos básicamente a la muerte de una persona, Sí. porque es lo que tenemos como que más vínculos afectivos. Exactamente. Sí. Ajá. Personas como los padres, los hijos, un amigo de mucho tiempo, de muchos años, nos afecta mucho en ese aspecto. Muy bien. ¿Y cuántos tipos de duelo hay y cuáles serían? El duelo lo podríamos ver. Hay un duelo anticipado, por ejemplo. El duelo anticipado es cuando nosotros estamos ciertos y seguros de que algo va a suceder. Okay. Como por ejemplo en el caso de los abuelos. Ajá. Si yo sé que mi abuelo tiene 90 años, ya estoy esperando que en cualquier momento el abuelito deje de respirar. Claro. Por cuestiones orgánicas, no por una enfermedad. Es decir, desde que pudiera estar, simplemente por la edad, ¿no? Exactamente. O también sería duelo anticipado cuando, por ejemplo, ya se tiene a un familiar en el hospital y sabemos que ya tiene una enfermedad crónica. Desde ahí se puede ya empezar a vivir el duelo desde también, ahí ¿verdad? podríamos empezar a vivir el duelo, aunque muchas personas no lo viven. Les da miedo No lo pensar aceptan, en esa digamos, parte. o lo niegan. Exacto. Sí. Está el duelo que podríamos decir oculto, el duelo que no dejamos ver, el duelo que no aceptamos que existe. Exacto. ¿Sí? Es que no es posible, no quiero aceptar que mi familiar vaya a morir, no quiero aceptarlo. Que entra ahí el mecanismo de defensa de negación, ¿no? Para no sentir tanta angustia, la persona niega eso y hace como que no va a pasar, ¿no? Está el duelo crónico, que es el que se va alargando en el tiempo. El duelo tiene una duración aproximada de entre 9 y 12 semanas, normalmente. Sí. En ese tiempo podemos elaborar nuestro duelo. Si se prolonga 6 meses, todavía podemos considerar un duelo normal. Todavía 6 meses nada más. 6 meses. Pero ya después de 6 meses, si se continúa con el llanto, con el enojo, con estas situaciones que hacen que la persona esté recordando continuamente a la persona fallecida, ya se vuelve un duelo crónico. Ajá. ¿Patológico sería ese también? Por ejemplo, que la gente deja de ir a trabajar, o que falta su trabajo, o que no quiere convivir con los demás. Ese ya es un duelo más profundo, patológico, en donde ya se requiere ya de medicamento, básicamente. Exactamente. Más adelante vamos a hablar de cuando se vuelve patológico y qué podemos hacer, ¿no? Que hasta el grado de utilizar medicamento. Doctor, ¿los niños y los adultos, los adolescentes, viven diferente el duelo? Sí. Sí. Es muy diferente en los niños. El niño no tiene un concepto de muerte. Claro, sí. El niño hasta los 6 años tiene el concepto de que la persona está dormida o que la persona se fue. Sí. Pero tiene la idea de que puede regresar en un momento dado o que va a despertar. En el caso de los adolescentes, por la etapa en la que están pasando de adaptación, cuesta mucho más trabajo que acepten la muerte. Porque ya también tienen están el conscientes, concepto, ¿no? Sí. Ya saben lo que es la muerte, ya saben que es algo que no es reversible. Claro. En el caso de los adultos depende también de los vínculos que se tengan, de las relaciones como estén y sobre todo de cómo se están llevando esas relaciones que nosotros llamamos dinámicas. Claro. Las dinámicas entre las personas familiares. O sea, yo voy a vivir el duelo si estoy casada y se muere mi marido, dependiendo la relación que tenga con él, el tipo de relación que tenga. Ajá. Y los abuelos, pues de alguna manera como que ya vivieron más tiempo, ya tienen la idea de que en algún momento esto va a suceder y ya lo elaboran de una manera diferente. Aunque hay muchas personas mayores que no aceptan esa parte. También.
Bueno, doctor, fíjese que tuve la oportunidad de platicar con dos personas, un hombre y una mujer que fueron viudos. La señora estaba en su casa y de pronto le hablan y le dicen que el esposo falleció en un accidente. El señor iba hacia su casa. Y en el caso del señor, la esposa murió por una enfermedad, por el cáncer. Vamos a conocer su historia y regresamos para platicar sobre eso. Muy bien. La muerte de una pareja es una situación muy dolorosa cuando la relación se vivió a partir del amor. Para Blanca, el inesperado fallecimiento de su esposo fue algo muy difícil de aceptar. Fíjate que fue muy violento, porque mi esposo estaba sano, no tenía absolutamente nada. Ya casi para el amanecer tocan y me dicen, ¿es usted la esposa de Guillermo Durán? Sí. Ah, pues, ¿qué cree? Que se murió, porque le dio un infarto. Entonces, la noticia es terrible. Y cuando llegué, lo que nos dieron fueron las cenizas. Entonces nunca me despedí de Memo y eso fíjate que es terrible, porque es un vacío, donde piensas, le hubiera agarrado la mano, le hubiera dado la bendición, le hubiera dicho adiós. El fallecimiento de un anciano o de alguien que padece una enfermedad crónica puede considerarse como un evento más o menos esperado, aunque no deja de ser doloroso. Pero cuando la muerte ocurre de manera inesperada, el impacto emocional es muy diferente. Cuando la muerte es inesperada, no te da tiempo a la psique de irte preparando y el proceso de shock y de negación es más largo. De acuerdo con los expertos en tanatología, la codependencia impide a una persona romper con el vínculo que la unía a la pareja fallecida. Pues el impacto es brutal porque imagínate que en la cultura latina hacemos muchas relaciones de codependencia. Es bien difícil ese duelo porque se crearon costumbres, se crearon rituales, se crearon tantas cosas sin decir, ¿no? Cuando la mujer queda viuda es un impacto muy fuerte. A Blanca, la muerte de su esposo le cambió la vida por completo y nunca imaginó que sucedería de esa manera. Y con Memo decía, pero ¿por qué si hay tantos drogadictos, violadores? ¿Por qué? Y Memo es un buen ser humano, porque te lo llevaste, bueno, después lo tuve que entender. Ante la muerte de un ser querido, el proceso de trabajar el duelo debe iniciar lo antes posible, ya que a veces llega a retrasarse por años, lo que ocasiona que la calidad de las personas se deteriore. Yo he tenido pacientes que congelaron el duelo 10 años y siguen poniéndole el plato al marido y siguen hablando con la fotografía del marido, ¿no? Sigue la ropa llena, sigue intocable la recámara del marido, ¿no? Y entonces 6 horas de mi vida, empecé con llanto, luego con grito, luego con aullido, hablando y hablando de mi vida durante 28 años junto a Memo, hasta lo que lo haya dejado en el nicho, hasta que lo dejé en el nicho, ¿no? Debido al cáncer, la esposa de David perdió la vida. Él, junto con sus 3 hijos, buscaron la forma de salir adelante de esta dolorosa situación. Muy difícil, no solamente porque de repente una noticia así, pues sí lo deprime a uno bastante. Se hizo todo lo posible, se atendió, los tratamientos son muy caros, son demasiado agresivos, es el problema. El problema para el hombre, que es más difícil para la mujer, es llevar la casa. Uno no está acostumbrado a muchas cosas y tiene uno que ir aprendiendo poquito a poquito, ir sacrificando parte de su tiempo, como llevar al niño a la escuela. Al paso del tiempo, David aprendió a vivir sin su esposa. Y a pesar del dolor, ahora solo queda el recuerdo de la mujer con quien compartió la vida por muchos años. Es imposible olvidar de la noche a la mañana, pero sí hay personas que le siguen llorando después de 10, 15 años. Tuve tres parejas, pero fueron temporales. ¿Por qué temporales? Pues porque no coincidíamos en muchas cosas. Recuperarse de la muerte de alguien querido es posible, pero es inevitable pasar por la negación, la tristeza y la ira para finalmente vivir la aceptación como la última etapa del duelo. Y después, bueno, viene la recuperación, porque no es así como de hoy para ayer, pues trabajándolo con mi hija, estando muy cerca de mi hija, pues saliendo adelante. Que estén conectadas con sus emociones y que no corten sus relaciones interpersonales, porque eso es una
una estructura que los va a sostener emocional y energéticamente durante este periodo tan poco fácil para ellas. Informó Gloria Contreras. Recuerda que te amé, que siempre te de amar. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.